Hey muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno muchachos, hoy quiero hablarles un poco sobre el análisis técnico y cómo poder ver más fácil el mercado, ¿sí? Porque pues normalmente uno cuando va a empezar a analizar el mercado se le dificulta identificar qué decisiones tomar frente a lo que está en la gráfica, ¿cierto? Entonces, eh, pues quiero mostrarles cómo de pronto ustedes pueden empezar a analizar el mercado y poder identificar puntos de entrada, ¿sí? Y esperar pues el tiempo que haya que esperar hasta que llegue a las zonas que uno identifica o haga la estructura o el escenario que ustedes mejor conozcan del activo que están operando, ¿sí? Entonces vamos a la gráfica. Bueno, ya estamos en la gráfica. Bueno. Primero que todo, yo les voy a mencionar que la idea es que tengan en cuenta siempre las temporalidades grandes, las temporalidades semanales, mensuales, semanales y diarias. De ahí podríamos identificar los escenarios, las estructuras y los movimientos de mediano y corto plazo. Sí, pues digo yo corto plazo puede ser de días, sí, tipo intradía swing, sí, como entre los dos. Y poder obviamente agarrar una cantidad de pips un poco más grande, pues ya que uno de pronto tiene como esa familiaridad, pues lo digo de pronto por mi caso, y hay muchos traders también que lo tienen de agarrar un buen movimiento del mercado, un buen movimiento, como también están los que de pronto operan más a corto plazo. Entonces, es muy sencillo, muchachos. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer un poquito de backtesting, pues obviamente para mostrar el ejemplo y ya nos vamos a identificar, hacer el análisis final de qué hasta dónde podría llegar el precio. De igual manera, creo que ya hice ese análisis en los otros videos que he subido. Si quiere pueden ir a observarlos y se dan de cuenta de que el mercado hizo tal cual pues lo que se había analizado en este movimiento, en estos momentos del precio en el oro. Entonces, una de las estrategias y una de las formas es identificar las estructuras o los movimientos. Entonces, primero, la primera pregunta que ustedes se deben hacer es qué cantidad de movimiento para mí o qué tipo de movimiento es el que más me gusta a mí. Un ejemplo, ustedes dicen, a mí me encantaría agarrar este movimiento. Excelente. ¿Qué deben de hacer? Pues vaya, enfóquense en esta estructura que hizo acá y enfóquense este, un segundito. Listo, muchachos. Había hecho una pequeña pausa. Bueno, entonces, la idea es que ustedes identifiquen el punto, este escenario y digamos que hagan el análisis de toda la estructura. Entonces, aquí podemos aplicar este ejemplo. Podemos borrar esto. Nos vamos a enfocar en solo este movimiento, ¿sí? Y el movimiento que queríamos tomar. Vamos a ver el patrón de velas. Podemos agregar el patrón de velas. Podemos agregar la estructura. Chun, chun, chun. La estructura, las velas. Podemos también agregar toda la estructura que hay en el mercado anterior a ese movimiento, todo este movimiento para pues saber cuántos movimientos puede hacer, también es importante. Y aparte de eso, el tiempo que llevo haciendo este movimiento en caída, este y el último movimiento antes de cambiar. Esto también podemos jugarlo en una temporalidad más grande, en una temporalidad por lo menos que sea semanal y también va a tener un cierto nivel de efectividad, ya que pues en semanal son movimientos muchísimo, muchísimo más grandes. Bueno, eso podemos hacerlo en el nivel, ¿sí? En esta temporalidad. Aquí podemos ir, un segundo, aquí podemos ir vamos bajando de temporalidad y vamos, digamos que recortando los niveles, un segundito, los niveles del precio, ¿sí? De dónde está, de qué me hizo. Entonces podemos identificar, un patrón de velas, pero entonces el patrón de velas tendríamos que tenerlo en cuenta ya como en último momento. Tendríamos también en cuenta el rompimiento de la estructura aquí, rompimiento de estructura. Y pues ya pues, podemos identificar que si hay un rompimiento de estructura en H4 pues nos estaría dando un patrón de confirmación para cambio de estructura después de venir en una caída. Recuerden el concepto base o el concepto básico que todo impulso tiene un retroceso y todo retroceso tiene un impulso y que el precio va a tener que corregirme, este movimiento va a tener que corregirlo en algún momento. Sí, es decir, que de pronto nosotros podamos haber perdido una operación aquí. Un ejemplo, les voy a poner este ejemplo. Yo metí una operación aquí, hice mi análisis y ya estaba sobrevendido y no, al final el precio me hizo perder, por ejemplo. ¿Sí?
¿Qué pasa? Yo seguí esperando y dije, yo voy a esperar la subida porque sé que el precio me va a hacer una subida interesante. Entonces esperé mi siguiente nivel, hice el análisis de estructura y puedo, una de dos, o obtener este beneficio en este movimiento de acá u obtener todo este beneficio, ¿sí? Y es totalmente funcional, es totalmente bueno, ¿sí? Efectivo. ¿Por qué? Porque a la hora de yo identificar, digamos que ya sacar las conclusiones de por qué se da este movimiento y por qué se repite esto, pues ya podemos que perdamos una, dos o tres operaciones, pero cuando ganemos una vamos a tener el beneficio que estamos buscando, ¿sí? Y aquí es donde yo digo que la rentabilidad realmente en la estrategia no es tanto, es más en la psicología que se maneja en este negocio, la emocionalidad. Segundito. Listo, he vuelto. Entonces, ¿a qué conlleva eso, muchachos? Conlleva a que pues podamos identificar un punto de entrada, una zona importante y podríamos ejecutar una orden. Podemos hacer muchas más, digamos, muchos más parámetros a la hora de analizar. Podemos usar ondas de Helio, podemos usar Fibonacci, podemos usar, pero simplemente es identificar hasta dónde puede llegar el precio en diario, en semanal y en mensual, y con eso ya vamos a tener una fiabilidad de poder operar en H1 y en H4 porque vamos a identificar hasta dónde puede llegar y podemos simplemente ver un impulso, un retroceso en H4 y en H1 y con eso ya vamos a entender el precio que nos puede hacer, ¿verdad? Entonces, yo al entender ese concepto, pues es más sencillo a la hora de yo empezar a analizar, porque ya voy a entender hacia dónde se puede ir el precio y cómo puedo operarlo, es más fácil. Entonces, esa es una de las tantas formas que podemos entender del mercado, ¿verdad? Entonces, viendo ya entendido eso, simplemente lo que vamos a hacer es eso, o sea, válgame la redundancia, identificar un punto clave. ¿Qué respetó? Respetó un soporte, ese soporte fue tocado varias veces, pero era una zona con mucha fuerza. Esa zona me creó un máximo histórico. Sí, entonces ya van creando una data, ya van creando una estrategia, ¿sí? Unos parámetros y unos escenarios donde al final de cuentas, como les digo yo a ustedes, van a obtener el beneficio, ¿sí? Entonces, otra cosita, pues que yo siempre lo menciono en los videos, pueden ir a revisar mis otros videos, están muy buenos y aparte de eso, los análisis los hago en directo y ahí se ve, pueden ver el antes y el después y pues no todos obviamente, pero sí en su gran mayoría se han dado muy efectivamente y pues eso es, si lo digo y si es el análisis ahí y se da es por algo, ¿no? Porque si esa es tratar de hacerlo sencillo. Consejo que les doy y yo creo que es muy funcional y es confíen en su estrategia. Si ustedes confían en su estrategia, así pierdan hasta 5 operaciones, con que ganen 3, ustedes ya están siendo rentables. Obviamente dependiendo del ratio beneficio, ya que pues hay una tabla donde se indica, dependiendo del ratio beneficio de la estrategia que se esté manejando, pues se va a tener una o se va a obtener una rentabilidad. Pues venga, quitamos acá. Ay, la cagué. Un segundito. Ah, lo hubiéramos dado ya y se salía, pero bueno, no pasa nada. Entonces, eso es, sí, ver el escenario, ver el movimiento, ver las zonas, tomar la información, la data que ya está aquí en el mercado. Y ese escenario no es que se vaya a repetir siempre, pero en su gran mayoría se va a repetir dependiendo de la estructura que nos haya creado. Sí, miren, si ustedes miran el oro tiende a hacer 3 movimientos normalmente, tiende a hacer doble techos, doble pisos, tiende a respetar velas envolventes diarias, semanales, tiende a respetar una estructura de tendencia hasta cumplir los 3 movimientos. A pocas veces hace 2 movimientos. Tiende a respetar los rompimientos de estructura, ¿sí? Pues es un activo con bastante liquidez. Y otro truquito que les doy, pues ya lo mencioné en otro video, pero pues yo creo que es bueno, es los vacíos de liquidez, muchachos. Si el precio ya sube, él va a tener que bajar y si ya bajó, va a tener que subir. Si ustedes siguen esa base, van a tener una fiabilidad a la hora de decir, voy a entrar en ventas porque ya subió, ya bajó, ya subió. Ahora puede venir una bajada de retroceso, porque eso lo dicen en el otro análisis. ¿Y hasta dónde puede venir mi retroceso? Hasta un nivel donde sé que el precio puede subir. Tengo 2 niveles. En estos 2 niveles el precio puede llegar y reaccionar y subir. Ese fue el análisis que había hecho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya subió lo suficiente, tomó liquidez, llegó a un precio bastante costoso, creó nuevos precios históricos y el precio va a caer y va a llegarme a un punto clave que puede ser este o puede ser este, ¿sí? Vamos a esperar a ver qué sucede. Igualmente vamos a estar monitoreando cómo se comporta el oro y pues hacerle el seguimiento de la estructura que se va haciendo el mercado. Entonces, basado en eso ya se vuelve sencillo. Realmente ahí es donde ya decimos que el análisis técnico es muy sencillo, que ese es básicamente hacia dónde se va a ir el precio. ¿Va a subir o va a bajar? Ya con eso tenemos una idea de qué hacer. Sí, porque ya sabemos que el precio no se puede, miren, el ejemplo que les doy, el precio no siempre se va a ir hacia arriba. Ustedes
Dicen, bueno, yo me perdí la subida, el precio va en medio de movimiento, o va aquí en este medio, o bueno, va en algún movimiento de acá. Yo esperaría la pequeña venta. O digamos, yo me equivoqué por error acá y entré y perdí. Un ejemplo, no pasa nada. Ustedes van a seguir esperando siguientes niveles, van a esperar rompimientos y el precio al final pues va a ser su retroceso en donde aquí en este van a tener beneficio. Bueno, ¿qué hubiera pasado que me perdí toda esta subida? No pasa nada, no pueden torturarse solamente porque el precio. Mi consejo es, y de pronto yo lo hago porque yo ya he perdido muchas operaciones en eso, es entrar en medio del movimiento, o sea, en continuidad. No es que sea imposible, no es que sea malo, es que sencillo van a perder un poquito más de operaciones y es un poco más frustrante porque yo les doy este ejemplo. Hubieran dicho, no, esto va a seguir subiendo porque el oro tiende a tener mucha liquidez y entran en este punto y el precio al final cae, van a sentirse frustrados porque el precio cae muy rápido. Y aparte de eso, los va a sacar muy rápido en stop loss. Entonces, si hay continuidad, tiene que haber de pronto una estructura o cuando el precio ya me haya hecho un retroceso importante, en este caso. Entonces, ahí sí ya uno dice, vamos a entrar en continuidad porque ya hay una estructura de continuidad. O bueno, se hace el análisis efectivo, ¿no? Entonces el ejemplo sería aquí ahora último. Ya el precio está indicándome un retroceso y viene un retroceso profundo. ¿Por qué yo pienso eso? Porque no me ha tocado estas zonas, que esto es un impulso bastante fuerte y está en pleno retroceso hasta que no me llegue o no me haga una acumulación o una tendencia en corto plazo bajista. Yo lo hago en corto plazo bajista aquí, pues yo no voy a entrar todavía en compras, sino voy a enfocarme pronto en unas venticas de corto plazo. Bueno. Por ese lado, otro detallito que les puedo dar y que me he visto que ha sido muy efectivo es los rompimientos de estructura. Cada vez que corre un rompimiento de estructura, pueden tener en cuenta una caída, es decir, una caída profunda viene después de un rompimiento. Temporalidades grandes, siempre hay que tenerlo en cuenta. Entonces, si vemos temporalidades grandes, él rompe esta estructura, este escenario, llega a una zona importante, el precio cae. El precio rompe estructuras, sube, el precio rompe estructuras, cae. Cada vez que hay una sacada de liquidez nuevos precios históricos o nuevos precios importantes, el mercado tiende a corregir esos movimientos y aquí es donde nosotros podemos aprovecharnos del mercado. Si yo sé que el precio ya sacó liquidez aquí, el precio está cayendo, ya subió, me hizo un retroceso. ¿Qué puede venir después de un retroceso? Un impulso. Todo retroceso tiene un impulso y todo impulso tiene un retroceso. Ley básica y pues que se respeta en su mayoría. Recuerden que no siempre, pero sí en su mayoría. Y aquí es donde nosotros tenemos que, digamos que llevar una buena gestión de riesgo y operar basado en eso. Entonces, muchachos, espero les haya servido. Recuerden darle me gusta, compartir, revisen todos los videos que tengo en mi canal. Les va a servir y les va a ayudar muchísimo en su operativa y en sus análisis. De igual manera, voy a ver si subo de pronto videos más sencillos o de pronto enfocándome ya en diferentes detalles como el rompimiento de estructura, a qué se debe, y el impulso, el retroceso, order blocks, zonas de imbalance, si son efectivas, porque pues normalmente uno a veces se confunde mucho con las zonas de imbalances, con el order block, cuál es el order block correcto, y pues realmente aquí no hay un santo grial, aquí las bases es lo más importante, altos más altos, bajos más altos, impulsos, retrocesos, lo menciono mucho porque es que es muy efectivo, es muy sencillo y la psicología, que sí es lo más importante, ¿sí? Entonces, nada, muchachos. Chao, chao. Nos vemos en un próximo video.